Bueno, profesor, en esta oportunidad lo que nos ha tocado es el laboratorio 4 de motor de combustión interna. Los integrantes que está formado es Mirko García, Alexandra Velasco, Jonathan Jacinto y en mi persona Yuliño López. Bueno, el objetivo de este laboratorio es análisis y evaluación del conjunto de pistón y biela. ¿Para qué se analiza las medidas? Se toman medidas para saber el estado en la que se encuentra el pistón y el bielas y los cojinetes, tanto los sellos también. Bueno, más que todo se hace el análisis para saber, o sea, para determinar fallas y evitar que cuando esté en funcionamiento el motor tenga a fallar, ¿no? Bueno, el conjunto de pistón y biela, como vemos, nos dice que la biela es una pieza de acero forjado que conecta el pistón cigüeñal, que sirve además para transmitir al cigüeñal la fuerza recibida del pistones. Como vemos aquí en esta parte del pistón se genera la combustión. Dependiendo de la combustión ejerce una fuerza que es lineal gracias a lo que está el cigüeñal haciendo que la forma lineal convierta en una forma rotacional, a cual se llama RPMs. Bueno, tenemos también lo que es las partes del pistón y biela. Como vemos, tenemos pie, cuerpo y cabeza. El pie de la biela es lo que vemos aquí en esta parte, donde dice el eje del pistón o el bulón, donde conecta la biela con el pistón. Y el cuerpo es la biela, donde nos indica acá el nombre. Y lo que sería la cabeza es el rodamiento del soporte de acá dentro de este conjunto. Bueno, como vemos, el pistón, lo que se va a medir es las medidas que se van a realizar son muy importantes, ya que tenemos los tres anillos. La primera es anillo de combustión, que soporta grandes cargas y altas temperaturas. Y el segundo es anillo de separación de aceite con la combustión. Esto evita que la combustión ingrese a la parte de aceite y se mezclen, ¿no? Más que todo, y para limpiar también lo que es lo que deja los hollines en el momento de la combustión. Y el tercero es anillo de aceite. Ese es aceitero, donde el salpicador de aceite llega, y esto mediante, como tiene adentro, tiene unas aperturas donde se almacenan aceite, y cuando el pistón llega a su punto muerto superior y sube, hace que se lubriquen las camisas y el pistón. Y como pueden ver, también tenemos el bulón. Como ya se explicó anteriormente, este es lo que une la biela con el pistón. Bueno, mi compañero lo que le va a estar explicando es el procedimiento, lo que se ha hecho en el laboratorio 4. Bien, profesor, continuando con la explicación del laboratorio número 4, que es el de análisis y evaluación del conjunto pistón-biela, yo voy a explicar lo que es el procedimiento que se realizó en dicho laboratorio. Bueno, antes de tomar las medidas necesarias descritas por el manual, vamos a desmontar la culata. Como podemos ver aquí, ya se estaban sacando los pernos. Posteriormente ya tenemos aquí la culata desmontada, ¿no? Se puede ver el monobloc, la superficie superior y los pistones. Una vez desmontados los pistones, vamos a proceder a sacar los anillos, los segmentos, los tres, ¿no? En total, los dos de compresión, que son los que empiezan de la parte superior, y el último, el tercero, que es el de aceite. Y aquí también podemos ver que se sacó el seguro del pin, para poder sacar el pin y posteriormente la biela. Bueno, la primera actividad es la medición del diámetro del extremo grande de la biela, o sea, el lado A. Aquí podemos ver la referencia que nos dan. El lado A sería este. Para tener una mejor medida, antes de proceder con esta medición con este instrumento que es el telescópico, vamos a proceder a darle torque, ¿no?, a estos pernos aquí, de acuerdo al manual, que aproximadamente nos da 64 Nm. Aquí mi compañero ya le está dando el torque necesario para que esté ajustado de acuerdo al manual. Y luego se tomó las medidas con el telescópico, y luego esa medida se midió con el micrómetro.
Y aquí podemos ver las lecturas de la biela, ¿no? De cada cilindro. Aquí tenemos de la primera biela, que la primera lectura es 50.11 milímetros, y la segunda lectura que según manual nos dicen que el segundo sitio debe ser a 30 grados de la medida inicial. La segunda nos da 50.29 milímetros. La diferencia es 0,18 milímetros. Y así se midieron las distintas bielas, en donde la diferencia mayor, como podemos ver, es en la primera biela. O sea, la diferencia entre el diámetro, ¿no? de esta circunferencia del cojinete de la biela. El segundo paso es otra vez medir el diámetro del extremo, pero el extremo pequeño de la biela. O sea, acá dice el lado D. O sea, este lado que también le llaman bocina o casquillo. Igualmente con el telescópico, y luego se procede a medir con el micrómetro esta distancia, ¿no? Y aquí tenemos el diámetro de las 4 bielas, o sea, de cada cilindro. De la número 1 nos da 26.42, de la número 2 26.46, de la tercera 26.46 también, y de la cuarta 26.10 milímetros. Este es el diámetro de este interior, o sea, de aquí. Y el diámetro del bulón es un poquito más grande, ¿no? Como podemos ver aquí en estos dos, en este más que todo. Bueno, en la tercera y la cuarta biela es menor, claro, para que pueda ingresar. Y la diferencia es 0,03 milímetros, 0,313 milímetros, 0,34 milímetros. Aquí tenemos la medición del diámetro exterior del pasador del pistón. Este diámetro de aquí, por donde pasa el pistón, por donde pasa el pin, que diga, disculpe, vamos a ver que es igual al diámetro exterior del pin o del pasador. Diámetro del lado polea del lado volante significa que el lado polea es el lado donde apunta la flecha de la parte superior del pistón. Hay una flechita que indica que para ese lado está al lado de la distribución o de la polea, y entonces para el otro lado, como podemos ver aquí, son dos medidas. Para el otro lado sería el diámetro del volante de inercia, viéndolo de una manera, el motor de una manera transversal, y nos dan las medidas respectivas, ¿no? El diámetro de este agujero por donde pasa el pin, del lado de la distribución o polea, para cada pistón, como podemos ver, es 31.80 milímetros, 32.90 milímetros, 31.80 y finalmente también 31.80. Y para el otro lado, que es el lado del volante, 32, 32.90, 31.80 y también 31.80 milímetros. Luego se procede a medir con el micrómetro, como podemos ver aquí, la distancia. La medición del diámetro del pistón se dio con un micrómetro directamente, donde nos dicen que midamos el diámetro para determinar el juego de montaje, y aquí se puede ver el diámetro máximo registrado de las dos medidas obtenidas, ¿no? De la falda del pistón, o sea, esta parte de acá, la parte inferior del pistón. Aquí podemos ver el pistón invertido. La especificación de manual nos dicen que debe estar dentro de rango o que no sobrepase esta medida, ¿no? De 86.48 milímetros. Y podemos ver aquí la medida de los diámetros, donde están dentro o por debajo de la medida máxima. Como podemos ver aquí, también una conclusión sería de si es que está muy por debajo de esta medida, o sea, de la inferior, de 86.45, como podemos ver en la mayoría, puede ser debido a que se ha podido dar un rectificado o puede estar desgastado la parte de la superficie. Y otro caso sería de que las mediciones no han sido las correctas o el micrómetro está mal ajustado. Medición de espacio libre del pistón al cilindro. O sea, como podemos ver aquí en esta imagen, con un calibrador de laminillas vamos a ver la luz que hay entre el pistón y el cilindro, ¿no? Con el pistón dentro del cilindro.
aquí podemos ver cómo mi compañero está con el calibrador ya insertado dentro del cilindro, entre el cilindro y el pistón, donde como dato ya teníamos el diámetro del pistón anteriormente, el diámetro del cilindro igual, y aquí podemos ver la diferencia, ¿no?, que se tomó con estos datos. Y estos datos netamente son de las medidas que se realizó en este caso con la laminilla o calibrador de laminilla, que nos da un espesor de laminilla de 1.52 milímetros en los dos primeros pistones, y en el tercero nos dan 1.27 y el cuarto 1.2 milímetros. El otro paso es la medición del espacio lateral del anillo. O sea, con el anillo dentro, como podemos ver aquí, se introduce la laminilla la que puede entrar sin una restricción alguna, ¿no? Como podemos ver aquí, se procedió a hacer para cada hacer las mediciones para cada anillo, mejor dicho, para los dos anillos, ¿no? Para el superior, que es el de fuego, y para el intermedio, que también es de compresión, que es el que se encarga de barrer el aceite que se queda en la parte del cilindro, en la superficie de las camisas. Y podemos ver aquí del anillo superior, estas son especificaciones de manual como máximo, y acá para cada cilindro, ¿no?, o para cada pistón, mejor dicho. Del primer pistón se tiene el anillo superior, o sea, el primero, el de encima, 0.178 milímetros dentro del rango. Para el segundo anillo, pero del mismo pistón, o sea, el primero, se tiene una medición de 0.210 milímetros. O sea, está un poco elevado, o sea, hay mucha luz. Lo que se podría hacer en este caso es cambiar el segmento, ya que está muy desgastado. En el segundo pistón tenemos las medidas de 0.152 y 0.178 milímetros respectivamente, con el anillo superior y el inferior, o el segundo. Podemos ver que se encuentra dentro del rango. Igualmente seguimos con el tercer pistón, donde las medidas son 0.102 milímetros para el anillo superior y 0.52 milímetros para el segundo anillo o el inferior. En este caso la luz está muy baja, está por debajo de 0.20, lo que puede ser podría ser un caso de suciedad o alojamiento de hollín en estas ranuras, ¿no?, lo cual lo mantiene muy presionado o muy pegado. Y en el cuarto pistón tenemos 0.203 milímetros y 1.52 milímetros. Igualmente aquí podemos ver un caso en el segundo anillo de suciedad entre la ranura del anillo y el mismo pistón. Y en el primer anillo, o sea, el de encima, está sobrepasando la especificación. Podría ser que hay un mayor desgaste de este anillo. Bueno, la otra medición es medir la separación de extremos del anillo de los anillos. Como podemos ver aquí, el anillo se introduce al cilindro que le corresponde. Aquí sí se va a usar los tres anillos, o sea, los dos de compresión y el otro que es el aceitero, ¿no? Y se van a introducir uno por uno a cada cilindro que le corresponde para medir la luz que hay entre el mismo anillo, entre el inicio y el final del anillo. Bueno, con un calibrador de laminillas, como podemos ver aquí, se hizo las respectivas mediciones. Aquí tenemos las especificaciones. Perdón. Ya. Aquí están las especificaciones de manual del motor Toyota 12, donde están desde 0.30 a 0.54 milímetros por el primer anillo, por el segundo de 0.20 a 0.47 y por el tercero de 0.20 a 0.52. Donde podemos ver que en la parte del anillo superior para los cuatro pistones está por debajo de las especificaciones. Para el segundo anillo, igual para los cuatro pistones, también está por debajo
No, este sí se encuentra dentro de especificación, ya que nos dicen de 0.20 a 0.47. Se encuentra dentro de especificaciones. Y para el tercer anillo también está dentro de especificaciones. O sea, para el primer anillo, el superior, es el que sufre más, mayormente los daños por la compresión o la explosión que hay de los gases al momento de la combustión. Y por ese motivo se encuentra dentro de especificaciones. Bueno, eso sería todo con respecto al procedimiento que se realizó en este laboratorio número 4. Gracias. Análisis de la actividad. 1. Basado en las mediciones e inspecciones, determine uno de los componentes del conjunto pistón-biela. El primero fue diámetro extremo grande de la biela. Como anteriormente mi compañero detalló más claridad cuál fue los pasos a seguir, lo hicimos de las cuatro bielas a través de dos lecturas. La diferencia fue mínima, donde podemos concluir que esa diferencia puede ser a través de una ovacidad. Diámetro exterior pequeño de la biela. Igual manera, de las cuatro bielas hicimos diámetro de la biela y diámetro del bulón. La diferencia también fue mínima, por donde podemos decir que ambos pruebas nos detalla que nuestra biela se encuentra en buenas condiciones para trabajar. El diámetro exterior del pasador pistón. Hicimos diámetro lado polea y diámetro lado volante, donde nos salieron que los resultados son prácticamente iguales, por lo cual nos dice que están en buenas condiciones. Diámetro del pasador. Diámetro A y diámetro B. ¿Eso qué quiere decir? Como mi compañero lo detalló anteriormente, podemos verificar que ambos medidas están prácticamente semejantes, por lo cual también se encuentran en buenas condiciones. Medición del espacio lateral del anillo, anillo superior y segundo anillo. Se puede encontrar que ambos se encuentran en buenas condiciones debido a que no sobrepasan los 0.20 milímetros, como nos dice la ficha técnica. Medición separación del extremo del anillo superior, segundo anillo y tercer anillo. Podemos observar que el segundo anillo y el tercer anillo sí se encuentran en los rangos adecuados, mientras que el anillo superior no se encuentra, debido a que puede pasar que las altas temperaturas de compresión se ha llegado a deteriorar poco a poco, por lo cual podemos decir que se encuentra en buenas condiciones debido a que el anillo superior puede estar fallando, por lo cual sugerimos que se podrían cambiar. ¿Cuáles son las recomendaciones con los datos y observaciones encontradas en los elementos del conjunto pistón-biela? A través de los datos que obtuvimos, podemos concluir que nuestra biela, nuestros pistones y anillos están en buenas condiciones. Una de las observaciones que notamos al finalizar el laboratorio fue que nuestro conjunto biela y pistón estaba muy duro al momento del juego. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de conectarlos, este, el pistón, la cabeza del pistón no giraba muy rápido como anteriormente, como otros de mis compañeros. Eso se puede dar porque seguro los pins no estaban bien colocados, de acuerdo a cada biela y cada pistón que era. Al momento de realizar la prueba, siempre existirá un rango de diferencia debido a una posición incorrecta de los medidores. Esto se puede dar con mayor claridad al momento de medir los ángulos, en donde una prueba nos pedirá 30 grados, por lo cual nosotros tenemos que escoger un medidor de ángulos para así llegar a un dato con menor error específico. Buenas tardes, profesor. Bueno, ¿cuáles son los peligros identificados durante el proceso de desarmado, medición y armado de los elementos del conjunto del pistón biela? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Durante el proceso de desarmado se recomienda dar una inspección visual al pistón biela y el manual para así poder con el desmontar, para así poder desmontar correctamente la mano. Desmontar para así poder. Igual están haciendo bulla.
Así proceder con el desmontaje. Ah, está bien. Mierda. Ya cállense, pues dejen de usar bolsa. El otro deja de estar buscando no sé qué weá. Ahí voy, ya, chu. ¿Cuáles son los no? Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Alexandra Velasco Navarro. Bueno, ¿cuáles son los peligros identificados durante el proceso de desmontado, medición y armado de los elementos de conjunto de pistón-biela? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Durante el proceso de desarmado se recomienda dar una inspección visual al pistón y biela y al manual, para así proceder con el desmontaje correctamente. Durante las mediciones se recomienda usar una mesa plana para que las mediciones no sean alteradas por factores externos. Aparte, mantener limpios los instrumentos. ¿Cuáles son los peligros identificados alrededor del ambiente de trabajo físico, químico, biológico, factores humanos o de gestión? Y mencione algunas alternativas de solución para eliminar o controlar el riesgo de las mismas. Bueno, un peligro podría ser al momento de desmontar. Podríamos dañar la biela y también a nosotros mismos. Otro peligro también podría ser al momento de montar. Se tiene que hacer cuidadosamente para no ocasionar ningún daño. Se tiene que utilizar los EPPs correspondientes para evitar algún daño hacia nosotros mismos. Muchas gracias por su atención.